Ministro de Obras Públicas, Romeo, vamos a necesitar un inventario de toda la infraestructura dañada. Hemos visto cómo se han caído puentes, calles, muros de contención, viviendas, aunque ahí es la ministra de Vivienda, pero viviendas, todo tipo. Hay incluso municipios que han quedado desconectados de otros municipios porque se ha caído entero el paso, a veces 4 carriles y los 4 carriles están cortados. Y me imagino, bueno, esas son las calles tal vez que son más fáciles de ver, pero me imagino que dentro de las colonias, barrios, comunidades, cantones, caseríos, el daño de infraestructura debe ser monumental. Necesitamos un inventario rápido. Obviamente, muchas veces se va a poder hacer hasta que pasen las lluvias, pero si el ministro de Medio Ambiente dice que ya el domingo probablemente, primero Dios, vamos a poder empezar a hacer ese inventario y saber un estimado de cuánto vamos a tener que invertir para recuperar toda la infraestructura dañada, de que nuestro país pueda regresar a como estaba antes y mejor de como estaba antes, porque evidentemente si esas calles se cayeron como harina, porque les cayó una lluvia, es porque probablemente los que hicieron las calles se robaron el dinero de la calle, porque no es posible que una calle aparentemente moderna de 4 carriles y de repente venga una lluvia, aunque haya sido una lluvia fuerte, no fue un terremoto grado 9, como para que se desmoronara como que fuera harina. Entonces, lo más probable es que si necesitaban 2.000 varillas de hierro, compraron 300 y se robaron las otras 1.700. Entonces tenemos que hacer un inventario de cuánto fue lo dañado, pero cuánto va a costar hacerlo bien y no hacerlo de nuevo para que se vuelva a caer como harina, como se cayó en esta ocasión. Sí, presidente. Nosotros, de hecho, desde el Ministerio de Obras Públicas estamos coordinando la Comisión Técnica de Infraestructura y Servicios Básicos. Ahí integramos diferentes carteras de Estado. Ahí está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Defensa, entre otras carteras, ANDA también, para poder identificar las diferentes infraestructuras que tenemos dañadas. Ahorita, por ejemplo, hemos desplegado a todas nuestras cuadrillas, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de Fovial, el Ministerio de la Defensa también nos ha apoyado para poder realizar diferentes intervenciones en carretera. Hemos atendido 716 derrumbes, se han dado cerca de 45 derrumbes en la carretera de Los Chorros, hemos tenido 23 derrumbes en la carretera al Puerto de la Libertad, que de hecho es una carretera nueva y no se deberían de estar dando derrumbes. Lo que sucedió fue que cuando la construyeron no realizaron las obras de protección para poder evitar. ¿Se derrumbó la carretera nueva? La carretera nueva, la carretera del Puerto de la Libertad, 23 derrumbes tenemos, presidente, solo en esa carretera. Entonces, esa carretera la hicieron al final del gobierno. Así es. Y esto es justamente porque no se contemplaron las obras de protección en los taludes, así como cuando, por ejemplo, le cambiaron el pavimento a la carretera de Los Chorros, de asfalto a concreto hidráulico, tampoco realizaron obras de protección. Y hoy está que tenemos 45 derrumbes en la carretera de Los Chorros. Entonces, y eso es algo que nosotros ya hemos venido trabajando desde el inicio del gobierno. ¿Y qué hizo el ministro de Obras Públicas durante 10 años? El ministro, no era el ministro de la transparencia, el mejor ministro de toda la historia del país. 45 derrumbes en una calle. Creo que lo de la transparencia quedó más que todo en monumentos, presidente. Prácticamente ahí tenemos el bypass de la Libertad, por ejemplo. Monumento horrible, por cierto. Sí, así es. Entonces, hemos identificado este tipo de eventos que han sucedido en diferentes carreteras. Le voy a pedir, ministro, que desmantele ese monumento, por favor. Es un insulto al pueblo salvadoreño. Así haremos, presidente. Hemos identificado cerca de 7 derrumbes en la longitudinal del norte, justamente por Ocicala. También tenemos en Poloró diferentes caídas de roca. En Comalapa hemos registrado cerca de 13 derrumbes. También en la carretera litoral, justamente en el sector de los túneles, hemos tenido alrededor de 17 derrumbes en ese sector. Y todos estos nosotros lo hemos ido atendiendo. Hemos desalojado aproximadamente 18.222 metros cúbicos de tierra y hemos seguido trabajando. De hecho, en este momento nuestras cuadrillas siguen trabajando, removiendo escombros, caídas de rocas, entre otro tipo de eventos que han ocurrido. Adicional también, presidente, hemos identificado 21 cárcavas
que se han formado en diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos la cárcava de la carretera que está en Quesaltepeque y que conduce hacia San Juan Opico. En el kilómetro 26 se colapsaron unas tuberías de agua lluvia porque cuando se construyó la carretera no tenía la capacidad hidráulica para manejar todas las escorrentías de agua. Es decir, no se consideraron las tuberías necesarias para poder controlar todas las descargas de agua. Entonces, eso generó que se formara un hundimiento y al final hemos perdido los 4 carriles de la carretera. Ya la estamos interviniendo nosotros por medio de Fovial, estamos realizando las diferentes actividades para poder mejorar esta carretera y para de verdad esta vez garantizar que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, porque no puede ser que se hayan gastado millones de dólares en esta carretera y no se haya hecho una obra como tal. Mientras tanto, hemos habilitado una vía alterna en el centro de Quesaltepeque para todas las personas que están transitando en esa vía. Estamos garantizando que se puedan movilizar de una manera ágil y segura. También hay otros sectores donde hemos identificado cárcavas, como por ejemplo en la Miramonte, también en el Distrito Italia, también se han generado cárcavas, y entre otros sectores donde nosotros hemos llegado a impermeabilizar los taludes para evitar que la cárcava en estas lluvias sigan avanzando, que eso es principalmente lo que estamos realizando. También hemos tratado de garantizar el control de los flujos de agua porque de alguna manera están minando los taludes y eso genera también el avance de las cárcavas. Tenemos también 8 taludes que hemos identificado que tienen diferentes inconvenientes. Algunos están erosionados, otros han colapsado, 2 tenemos que han colapsado, y uno de ellos, por ejemplo, está sobre el puente de agua caliente en Soyapango. De hecho, tenemos inconvenientes en ese sector que justamente ese puente de agua caliente fue el que el FML... el lunes. Que ahí de hecho ahí estuvimos, presidente. Ese puente, el gobierno anterior dijo que lo iba a ampliar a 3 carriles y desde 2015 lo prometió. Pasó 2016, 2017, llegaron 2019 y a la fecha no hay puente. De hecho, cuando nosotros llegamos, lo único que habían contratado con $700,000 fue la construcción de 2 estribos nada más, sin el puente. Entonces, nosotros ya estamos trabajando también en un proyecto para poder realizar este proyecto y un proyecto de verdad integral, no como lo habían pensado en el pasado, porque querían hacer incluso un puente paralelo. Iban a tener un puente a 2 carriles por un lado y un puente a 1 carril por otro lado. Entonces, que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ya hemos impermeabilizado ese talud y luego de la lluvia vamos a realizar las diferentes obras de mitigación. Entonces, estamos realizando diferentes actividades. También hemos encontrado 7 puentes que han sido dañados y 2 puentes que han colapsado, presidente. Yo creo que va a tener una labor titánica después de esta lluvia, ministro. Hay que hacer un inventario completo, no solo de las obras emblemáticas como la carretera al Puerto de la Libertad o la carretera de los Chorros, o el puente de Aguascalientes, sino cantones, municipios, entradas a municipios, comunidades, cárcavas, taludes, muros de contención. Nuestro pueblo no puede seguir viviendo en esta vulnerabilidad. Yo sé que cayeron, como nos informó el ministro de Medio Ambiente, 800 milímetros, ¿es correcto, ministro? En algunos puntos, promedio nacional 500, presidente. 500 milímetros, gracias, ministro. 500 milímetros de agua de promedio, pero estoy seguro que en otros países cae esa cantidad de agua y no pasa lo que pasa acá, no se desmorona toda la red vial del país y se desmoronan las casas y caen a los ríos, porque caigan 500 milímetros de agua. No debe ser así, nuestro pueblo no puede vivir en esa vulnerabilidad. Y lo vemos en las colonias y residenciales buenas, a lo mucho han tenido problemas en el jardín o alguna gotera, pero no hemos visto casas que se hayan ido en la correntada. Es decir, aquí hay una clara desigualdad en la vulnerabilidad, en donde muchos vivimos en lugares
totalmente seguros, y hay gente que vive en una vulnerabilidad total en donde si se levanta el río se va a la casa. No podemos permitir que eso sea así, y eso probablemente va a requerir de una labor titánica y recursos inmensos, pero no podemos pasar como 10 años y dejar al país igual de vulnerable. Es decir, tenemos que resolver ese tema, y sé que París probablemente va a ser la tarea más difícil que va a tener. Eso es mucho más difícil que hacer un periférico, o hacer un viaducto, o hacer un bypass, o hacer una nueva carretera. Es mucho más, es algo que se va a ver menos y que va a ser una labor mucho más titánica, pero va a ser más importante porque estamos hablando de la vida y de la seguridad de nuestro pueblo. Y eso vale mucho más que cualquier carretera o cualquier obra vial que también tiene que hacer, y es importante que la haga para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país, pero nunca va a ser más importante que la vida de nuestro pueblo. Entonces es importante que el Ministerio de Obras Públicas tenga la misma visión, este Ministerio de Obras Públicas tenga la misma visión de este gobierno, en donde se prioriza la vida humana por sobre todas las cosas, y donde la desigualdad se reduzca y que no haya una desigualdad de vulnerabilidad. No puede ser que, ¿por qué toda la gente afectada es gente de escasos recursos? ¿Por qué? Si la lluvia ha caído en todo el país, es decir, las nubes no solo están en una zona. Evidentemente es porque se han permitido construcciones donde no se debió haber permitido. Evidentemente es porque no se han hecho las obras de mitigación en donde se debieron haber hecho, o porque se desviaron las aguas a donde tal vez en gobiernos anteriores importaba menos, pero para nosotros no. Toda vida humana vale lo mismo. Entonces, en ese gran inventario que haga de los daños estructurales que tenemos como país, tenemos que hacer un estudio de esa desigualdad de vulnerabilidad, y tenemos que resolverlo, porque no podemos dejarle de herencia al país la misma desigualdad y la misma vulnerabilidad en la que estamos ahora. Así haremos, presidente. Gracias, ministro.